Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas, amigos con derechos, al episodio número 2 de este año 2024 del podcast del Instituto para la Democracia y los Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos, esperamos que hayan tenido un buen 1 de mayo, Día del Trabajo, un día para reflexionar sobre la situación de los trabajadores en el Perú, y a puertas además del Día de la Madre. Quizás menciono lo del Día de la Madre para enganchar un poquito lo que va a ser el tema de hoy, el tema del sistema de cuidados. ¿Por qué digo madre con sistema de cuidados? Porque tradicionalmente el cuidado del hogar, el cuidado de la casa, el cuidado de la familia, ha estado en manos de las mujeres, y en primer término, por supuesto, de las madres. Y cuando se han hecho investigaciones serias sobre uso de tiempo en el Perú, y de eso vamos a conversar con nuestras invitadas, hemos caído en la cuenta que la cantidad de horas que le dedican las mujeres a los temas de cuidado son largamente superiores al de los hombres. Y la pregunta es evidentemente ¿por qué? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué esa desigualdad? ¿En torno a qué se nutre esa desigualdad? Bueno, de eso vamos a hablar en el programa. Pero antes tenemos nuestro bloque de noticias. Bienvenidos y bienvenidas al bloque de noticias del IDEPUC, un espacio donde resumimos las noticias más resaltantes que publicamos en nuestro boletín semanal. Queremos empezar no sin antes felicitar al Dr. Yusti, quien acaba de asumir el cargo de director de nuestro instituto. Miguel Yusti es profesor principal del Departamento de Humanidades de la PUC y un académico muy respetado entre la comunidad filosófica nacional e internacional. Desde el equipo IDEPUC lo felicitamos y sabemos que bajo su gestión nuestro instituto seguirá promoviendo la defensa de los derechos humanos. Entonces, volviendo a las noticias, hablemos primero del Rolex Gate. Y es que la Fiscalía abrió un proceso en contra de la presidenta Dina Boluarte por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y el delito de omisión de consignar declaración en documentos. Ahora bien, ¿por qué el hecho de que la presidenta se haya prestado los relojes sigue suponiendo un delito? Bueno, es importante conocer que el delito de enriquecimiento ilícito sanciona que el funcionario incremente ilícitamente su patrimonio, pero lo más importante de todo esto es que hay que resaltar que no se requiere que el funcionario tenga la propiedad del bien, sino que basta con que haga uso y disfrute de este. Entonces, el enriquecimiento ilícito se aplica en dos momentos: cuando el funcionario adquiere el bien, y el segundo momento es cuando hace goce de este. A todo esto se suma que Wilfredo Scorima, gobernador de Ayacucho, fue la persona que adquirió los relojes y las joyas que usaba la presidenta. Entonces ya no hablaríamos solamente de enriquecimiento ilícito, sino que estaríamos frente a un delito de cohecho, que es cuando alguien entrega o promete algo a un funcionario público con el objetivo de que éste realice una acción u omita algún acto en violación de sus obligaciones. En el ámbito internacional, hablemos sobre la ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y México. Lo que pasó es que fuerzas policiales y militares ingresaron a la embajada por la fuerza y sin autorización porque estaban buscando al ex vicepresidente Jorge Glass, que tenía una acusación por delito de peculado, además de 2 sentencias condenatorias por asociación ilícita y de cohecho. El problema reside en que tanto México como Ecuador rompieron 2 convenciones pactadas. La primera es la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que indica que el local de la embajada es inviolable. Es decir, que sin permiso del embajador o embajadora de México, las fuerzas ecuatorianas no podían ingresar al lugar. Y la segunda convención que se rompió es la Convención sobre el Asilo Diplomático, y para eso tenemos que ver de qué se trata el derecho al asilo. Este refiere a la protección que brinda un Estado a personas que no son de su nación cuando su vida, integridad o libertad se encuentra en riesgo, cuando son perseguidos políticos. Pero la convención menciona que no se puede otorgar asilo a una persona que ha cometido delitos comunes. Y el ex vicepresidente Glass tenía ya 2 sentencias por delitos comunes de peculado y corrupción.
Para el desarrollo de estas y otras noticias, pueden visitar nuestro boletín semanal en idepuc.puc.edu.pe. Ahora volvemos con Carlos Cornejo al estudio. Bien, y luego del bloque de noticias quiero presentarles a nuestras invitadas que nos van a ayudar a entender qué cosa es un sistema de cuidados y cuál es su importancia en nuestro país. Quiero presentarles a Inés Martens, magíster en Ciencia Política, con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública por la PUC. Tiene especialización en Responsabilidad Social y Sostenibilidad por ESAN. Tiene estudios en género y en seguridad y además en salud en el trabajo, y actualmente es parte de la Oficina Nacional de Monitoreo y Evaluación de la Oficina de la OIT en el Perú. Inés, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo. Bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación y aquí con toda la disposición para responder preguntas y conversar un poco de este tema tan importante. Vamos a ello, pero antes quiero presentar a Raiza Díaz, que también nos acompaña. Raiza, ¿cómo estás? Bienvenida. Raiza es socióloga de la PUC y activista para la defensa de los derechos de las mujeres en su diversidad. Tiene una diplomatura de especialización en ciencia de datos para las ciencias sociales y la gestión pública. Actualmente trabaja en el Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán, y ha participado en el diseño de la encuesta de representaciones sobre el trabajo de cuidado en el Perú en el 2023. Bienvenida, Raiza, un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación a todo el equipo y también saludar a Inés Martens. Bueno, Inés, a ver, ¿cómo hacemos? Definamos el sistema de cuidados brevemente, como para entender de qué estamos hablando. Bueno, cuando hablamos de sistemas, hablamos de varias cosas. Hablamos de políticas, de normativa, de políticas de formación, de personas que cuidan, ¿no? De tener información y datos sobre quienes necesitan cuidados, de derechos laborales. También hablamos de un conjunto de cosas cuyos beneficiarios son tres grupos en particular. Quienes reciben los cuidados, ¿no? Básicamente, por ejemplo, niñas y niños, y también adultos mayores y personas con discapacidad y otras personas que por alguna razón están en una situación de dependencia. Esto quiere decir que no pueden realizar de manera autónoma completa sus actividades de la vida diaria y necesitan algunos apoyos para ello, para comer, bañarse, movilizarse dentro del hogar, ¿no? Esas personas necesitan cuidados, y un sistema de cuidados lo que trata de hacer es cubrir con servicios, especialización, formación de profesionales, con datos actualizados esa demanda. Correcto. ¿No es natural, Raiza, que esos cuidados estén a cargo de la familia? ¿Por qué trasladarle esa responsabilidad al Estado? Principalmente porque en el 2016 hubo un estudio desde el INEI en el que el aporte de la economía sobre el trabajo doméstico no remunerado era el 20% al PBI, incluso mayor que el de la minería, ¿no? Y en el caso de las familias, cuando hablamos de las familias, estamos hablando particularmente de las mujeres, quienes son las principales responsables de sus hogares. Y en la última encuesta, justamente hablando de representaciones de cuidados, 7 de cada 10 mujeres son las principales responsables de los cuidados en el Perú. Claro, yo uso la palabra familia casi disimulando la palabra mujer, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, ellas son las principales responsables y entre ellas que cumplen muchos roles, ¿no? Estamos hablando desde madres de familia hasta abuelas, incluso niñas. Al día de hoy estamos hablando de cuidadores atípicas, que nos referimos a más de 1 millón y medio más o menos, de niños, niñas y adolescentes que están cuidando al día de hoy. Correcto. ¿No? ¿Quién y cómo instaló la idea en una sociedad, en el Estado peruano, en torno a que las mujeres tenían que ser las cuidadoras, Inés? Esto es un tema de socialización, es un tema de una sociedad que tiene una organización de los cuidados, como muchas sociedades, o yo diría que todas en el mundo, donde son las mujeres las principales responsables de los cuidados, porque se asume que tienen ese rol y que naturalmente son quienes saben y deben cuidar, ¿no? Pero esto ha cambiado en el tiempo, ahora sabemos que esos son roles socialmente asignados, que también son los hombres los que deben entrar en los cuidados en igual proporción, así como las mujeres han entrado al mercado laboral y al mundo remunerado, los hombres deben entrar también al mundo no remunerado de los cuidados, que como bien señalaba Raiza, tiene un aporte en el PBI muy importante. Y si actualizamos esta data al 2021, vemos que el aporte es mayor todavía, 23%. Pero ¿qué sucede? Usualmente se pensó en las familias como proveedoras del cuidado. Dentro de las familias, en realidad no son las familias, son las mujeres,
Pero ahora de lo que se habla son de varios responsables. Es la familia, es el Estado, la comunidad y los privados, ¿no? Entonces tiene que haber una corresponsabilidad entre estos 4 actores. El Estado un poco ha dejado esto a cargo de la familia, pero y hay un temor, ¿no?, que yo he escuchado en algún momento: vamos a desfamiliarizar los cuidados. ¿Qué es esto, no? Entonces, claro, las familias que tengan una red familiar suficiente, que tengan disposición de tiempo, ¿no?, para los cuidados, lo seguirán haciendo seguramente. Pero ¿qué pasa con aquellas que son hogares monoparentales? Más de 1 millón en el Perú, muchos, más del 80% liderados por mujeres, que tienen hijos muchas veces solas, ¿no? Son madres solteras. El tema de los alimentos, ustedes saben que tiene un cumplimiento bajísimo. ¿Qué opciones tiene esta mujer? Tiene servicios de cuidado accesibles, universales, gratuitos, donde pueda dejar a sus hijos en manos seguras para salir a generar ingresos y darle una vida digna a su familia, o está condenada a la pobreza, así como su descendencia. De acuerdo. Rexa, en la medida que participaste en el diseño de la encuesta de representaciones sobre el trabajo de cuidado en el Perú en el 2023, tengo la sensación que los resultados nos evidenciaron una serie de estereotipos que están instalados respecto al cuidado por parte de las mujeres. Cuéntanos algunos detalles de esos resultados como para poder entender de qué estamos hablando. Sí, uno de los principales resultados, y de hecho uno de los que más del cual me gusta hablar mucho, es en cuanto a unas afirmaciones, ¿no? Y ya estamos hablando de percepciones, no necesariamente esto se da en la práctica, pero ha habido un cambio desde la ENUD del 2010 a la encuesta del 2023, en el sentido de que hay muchas personas que reconocen, el 72% de personas reconoce que las actividades del hogar sí tienen que ser distribuidas entre hombres y mujeres. Ok, eso es un avance interesante. Sí, de acuerdo. Porque en la ENUD del 2010 se hablaba de una ayuda o un apoyo del hombre en la casa, ¿no? No de una responsabilidad como tal. ¿En qué te ayudo, mi amor? ¿No es cierto? Cuando lo que tienes que ser es un adulto responsable de tus cosas. A nivel parecido sucede también con el caso de encargarnos de los hijos de la casa, ¿no? Hay un 52% que está de acuerdo en que también tienen que entrar los hombres y las mujeres a cuidar a los niños de la casa. Pero cuando hablamos de cuidados más intensos y que por ende requieren de más tiempo, nos referimos a personas con discapacidad, por ejemplo, dependientes y adultos mayores dependientes. Esta cifra sigue recayendo en las mujeres, ¿no? Estamos hablando de un 66% y 56% para ambas poblaciones, en el que dicen que las mujeres cuidan mejor. A eso quería llegar, ¿no es cierto? Cuidan mejor, como si en el ADN de las mujeres hubiese un gen, ¿no es cierto?, que las coloca como grandes cuidadoras, vaya. Así es. Y justo complementando también a lo que dice Inés, estos servicios al día de hoy tienen una brecha amplia, ¿no? Y por eso también se está exigiendo el sistema. Tenemos servicios asistencialistas precarios, pero que están fundamentalmente situados en las zonas urbanas. Y cuando hablamos de infancia existe una brecha del 50%, y cuando hablamos de personas con dependencia del 99%. Entonces son servicios, son estadísticas que nos brindan datos de la necesidad de hablar de un sistema de cuidados hoy en día, ¿no? De acuerdo. Inés, instalar un sistema de cuidados para un Estado es un proceso de largo aliento, se hace de un día para otro, hay que generar políticas. ¿Cómo construyes el sistema? Lo primero que hay que entender es que es un proceso y es de largo plazo, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de sistemas creen que se hace una norma y de pronto todo va a estar instalado, y esto ¿cuánto nos va a costar? Esto es un tema progresivo, ¿no? Pero primero tiene que estar la decisión. Tiene que haber una decisión en el Estado, porque la necesidad existe. Hay una crisis de los cuidados a nivel mundial, y en el Perú cada vez más personas ancianas, cada vez vamos a vivir más. Pero vamos a tener seguro enfermedades crónicas, necesidades de cuidado, vamos a ser cada vez más una sociedad más vieja, ¿no? Y además con más necesidades de cuidado. Además, en esta crisis de los cuidados vemos que las estructuras familiares son más chicas, ¿no? Antes habían familias extensas con disponibilidad para este tipo de trabajo no remunerado. Y como decía antes, las mujeres han salido al mercado laboral también, y están buscando efectivamente igualdad de condiciones en el mercado laboral. Entonces, primero es la decisión. Reconozcamos el derecho al cuidado. Nosotros en la Constitución tenemos una cláusula abierta, ¿no?, de derechos fundamentales.
Así que el derecho al cuidado es un derecho innominado que puede estar o está dentro de esta cláusula. Sin embargo, a veces es necesario que haya, por esta decisión política, una mención especial al reconocimiento al derecho al cuidado. Y luego a la creación del de un sistema nacional de cuidados. Esta creación que supone que se va a establecer dos cosas inicialmente. Un sistema de gobernanza, es decir, quién es el rector del sistema y qué tiene que hacer cada uno de los demás sectores. Está involucrado salud, educación, Ministerio de la Mujer, MIDIS, ¿no? Están involucrados en un sistema nacional de cuidados. Y además de la gobernanza, obliga un poco más a la articulación. Esto quiere decir que no solo coordinan los ministerios, sino que tienen que ver cómo afrontar el mismo problema de manera articulada y complementaria, ¿no? De acuerdo a sus funciones. Eso es el primer paso. Luego, también un paso en el que estamos, y Raiza también aporta con su institución en ello, es generar datos para la toma de decisiones. Raiza nos ha contado unos datos súper interesantes y hay más datos, ¿no? Por ejemplo, 5 millones de peruanos y peruanas mayores de 18 años se dedican de manera exclusiva al cuidado. Exclusiva al cuidado, como actividad principal. Es un montón de gente, claro. Principal. 3 millones son los que cuidan de manera no remunerada, pero solo cuidan de manera no remunerada y no están generando ingresos, ¿no? Seguro. De ellos, 86% son mujeres, ¿no? Y en el caso de las personas trabajadoras del cuidado, es decir, las que se dedican al cuidado de manera remunerada, son alrededor de 1.5 millones, 1,5 millones. Y también hay una alta tasa de mujeres, 72% de mujeres. ¿Estos sectores cuáles son? Salud, educación, trabajo social y trabajadoras del hogar, ¿no? Que es uno de los sectores más informales, más precarios, tiene un 92% de informalidad más que el resto de ocupados. Y en un país donde, como Raiza ha comentado, tenemos una brecha de servicios tan alta, de servicios institucionalizados, las personas trabajadoras del hogar, si se profesionalizan, si se les da la oportunidad de tener una especialización en cuidado de adultos mayores, en cuidados de niñas y niños, puede ser una de las alternativas para que tengan trabajo decente y para que tengamos cuidados de calidad. En el Congreso de la República se está debatiendo ya este tema, Raiza. ¿Cuál es la situación en este momento respecto a la norma? Al día de hoy tenemos una situación lamentable porque hace 2 semanas más o menos, si es que no me equivoco, se archivaron un conjunto de proyectos ley sobre sistemas nacional de cuidados en la Comisión de la Mujer y Familia, en la que preside Jáuregui, y los argumentos lamentablemente no ayudan, ¿no? Bueno, los contraargumentos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dijeron? Que no debían aprobarse este tipo de leyes porque se está considerando a mujeres en su diversidad, me refiero al término, ¿no? Y que en este término están entrando mujeres trans que biológicamente no son mujeres. Ese fue uno de los argumentos. ¿Eso detiene la creación de un sistema? No, pero digamos ese fue uno de sus argumentos para el archivamiento, ¿no? Sí. También enfatizaron lo que es ideología de género, ¿no? Porque va en la misma línea, digamos. Y yo creo que es importante seguir incidiendo en el tema porque hay otro conjunto de proyectos que están en la Comisión de Constitución al día de hoy y que nos toca articular, ¿no? Con diversas instituciones, con diversos actores, colectivas, organizaciones que justamente están peleando por este derecho y que en su momento, en el momento del debate, pues estuvieron presentes, ¿no? Y que lamentablemente no se les dio la voz. Inés, tú que estás trabajando activamente en la OIT, ¿qué experiencias latinoamericanas conoces donde los sistemas de cuidado, podemos decir, ya han sido profundamente exitosos y han impactado justamente en el PBI? Bueno, hay 2 en particular. El primero es Uruguay, que ya tiene un sistema nacional de cuidados y las discusiones para llegar a este sistema fueron de alrededor de 10 años y a partir 10 años. De 10 años, sí. Luego se instauró el sistema nacional de cuidados y ha ido avanzando de manera muy positiva. Sobre todo han cubierto la brecha que había para el cuidado de niñas y niños, okay. Porque hay que priorizar también, eso es importante. Parte de las decisiones que tiene que tomar el Estado es qué vamos a priorizar, con qué tendríamos más impacto. Priorizamos en niñas, niños de 0 a 3 años, en adultos mayores en situación de dependencia. Son decisiones para ir avanzando. Otra experiencia es la experiencia colombiana con las manzanas del cuidado. Estas manzanas del cuidado eran locales, es decir, eran como si fueran en un distrito, ¿no? En un gobierno local.
pero fueron muy exitosas. Fueron en Bogotá, ¿no? Varias manzanas del cuidado, que lo que hacían era atender y brindar un lugar de respiro a quienes cuidaban de forma no remunerada. Entonces era un lugar donde las personas que hacían el trabajo no remunerado, sobre todo mujeres, podían acceder a servicios mientras sus niñas, niños o adultos mayores o a quienes cuidaran eran cuidados por un servicio. Entiendo. ¿No? Entonces tenían acceso a salud, podían ver sus temas laborales, capacitarse. Esto tuvo un fuerte impacto, tanto así que ahora es una política nacional, ¿no? Entonces ahí se empezó de lo local y luego sube a lo nacional. Y ahora existe un ministerio, que es el Ministerio de la Igualdad en Colombia, y una de sus principales tareas al crearse el ministerio fue orientar, implementar un sistema de cuidados en rango nacional. Interesante. Bueno, y entonces, y antes que el tiempo nos gane, ¿cómo vamos a desatorar lo ocurrido en el Congreso de la República? Porque eso significaría esperar al 2026 por lo menos para empezar de nuevo a trabajar e intentar convencernos de la necesidad de un sistema, Raiza. Sí, al día de hoy, digamos, estamos incidiendo en varios niveles, ¿no? Estamos desde Flora Tristán y junto con otras instituciones, estamos incidiendo a nivel comunitario, porque sabemos precisamente que en épocas de crisis quienes son las actorías más importantes son las lideresas de ollas comunes, de comedores populares. Y también se está pensando implementar experiencias pilotos sobre cuidados a nivel territorial, ¿no? Hay una propuesta y hay varios proyectos, digamos, en línea con este tema de experiencias, que yo creo que es muy importante el tema de la sensibilización al mismo tiempo para poder llevar a cabo una implementación adecuada. El otro nivel son las evidencias que tenemos al día de hoy. Tenemos una ENUD del 2010 que, digamos, trata de dibujar al día de hoy más o menos lo que tenemos, que es una encuesta que además se decía que se tenía que realizar cada 10 años, Eso, ¿no? Te iba a decir. Y que al día de hoy pues no tenemos datos muy como que sí son importantes, pero que tal vez al día de hoy ya no reflejan, ¿no? Tenemos otras evidencias como la encuesta de representaciones. Hubo una encuesta también de uso del tiempo que se realizó desde Flora, Oxfam y el IEP, que fue en el marco de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Y luego también se está trabajando, como ya bien mencioné, el trabajo comunitario, y también ha habido últimamente en este año lo que ha sido la opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un pedido del Estado de Argentina sobre los alcances y contenido del derecho al cuidado. Entonces yo creo que hay avances importantes. Yo creo que es importante seguir articulando y a todo nivel, ¿no? Para poder llegar y saber que sí hay una necesidad de reconocer el trabajo de los cuidados no remunerados y remunerados para poder llevar a cabo una mejor incidencia y que se puedan implementar este sistema. Ahora, Raiza, Inés, desde el Congreso de la República, en su objeción a la ley y creación de este sistema de cuidados, lo que tenemos es más bien una suerte de estereotipos o de lecturas sesgadas o muy prejuiciosas de la realidad. Pero ¿cuáles serían las razones de fondo de un Estado para demorar un proceso de un sistema de cuidados? ¿Puede ser el tema de plata? ¿Puede ser un tema de presupuesto público, Inés? Cuando hay decisión política, sale para adelante. Hay formas, porque como digo, es progresivo. Entonces no tenemos que verlo como un gasto, tenemos que verlo como una inversión. No es como cualquier tipo de sistema, es decir, por ejemplo, si vemos el sistema de transporte hoy en día, si hubiéramos pensado en lo que pensamos hoy, hace 40, 50 años, de repente la situación sería distinta. Claro. Es lo mismo, este tema de la crisis de los cuidados va a seguir avanzando. Tenemos que pensar hoy cómo afrontar esto y que sea un sistema y no ir cerrando una brecha por aquí con un servicio, otra por aquí, de repente formando algunas personas. Y también en esto que les decía que es una inversión, que es importante, hay estudios y desde Naciones Unidas y desde la Organización Internacional del Trabajo, uno de los compromisos es generar evidencia. Tenemos, además de estudios de caracterización de las personas trabajadoras del cuidado, además del tema de brechas que mencionaba Raiza, de los temas de formación y de costos de sistemas, hay un simulador de inversión, ¿no? Un simulador de inversión que lo que nos dice es que si nosotros invertimos el 3.5% del PBI para cerrar las brechas, vamos a poder generar al 2035, al 2035, casi 2 millones de puestos de empleo,
¿no? En su mayoría, por supuesto, formales, esa es la orientación. Totalmente. Serían 1,5 millones de puestos directos, es decir, directamente se encargarían del cuidado de niñas, niños o de adultos mayores, personas con discapacidad, y además se generarían casi 500,000 empleos indirectos, porque esto mueve la economía. Si tenemos un centro de cuidado, bueno, alrededor habrá personas o habrá proveedores, ¿no? Habrá una serie de servicios que también van a mover la economía. Entonces, es importante saber que esto no es un gasto, es una inversión. Totalmente de acuerdo. Ahora, Raiza, también es un sistema de cuidados, quizás los andamios para la construcción de un sistema que nos prepare para el envejecimiento de una población que en el caso del Perú se va a dar en los próximos 20 o 25 años. Sí, como bien también mencionaba Inés, con la crisis de los cuidados, no estamos hablando de un envejecimiento de la población, pero que además también hablamos de un envejecimiento de las cuidadoras y cuidadores, es verdad, ¿no? Es decir, cada vez va a haber menos gente que pueda cuidar y más gente que necesite de cuidados. Y por lo mismo necesitamos también este sistema, ¿no? Que yo también lo que quería agregar era que es un sistema que busca particularmente aliviar el tiempo de las mujeres para que puedan desarrollar su autonomía económica. Totalmente, eso es parte del paquete, laboral, sin duda. Sí. Claro. Me ha ganado el tiempo. Inés, Raiza, reflexiones finales. ¿Con qué quisieran cerrar esta conversación? ¿Por dónde iríamos? Yo creo que tomar conciencia todas y todos que esto es algo que efectivamente nos concierne y nos toca. Así es. Si no nos toca hoy, nos tocará mañana. Hemos sido cuidadas y cuidados, vamos a necesitar de los cuidados en el futuro, probablemente en ese momento cuidemos de alguien, ¿no? Entonces, esto es un tema que nos toca a todas y todos, no importa a qué nos dediquemos, el nivel socioeconómico que tengamos, pero también es importante saber que esto afecta mucho más a las personas en situación de vulnerabilidad o en pobreza, a las mujeres en situación de pobreza. Ellas dedican el 60% más que mujeres que están en otros niveles socioeconómicos, A o B, al cuidado, ¿no? Y entonces esto es algo en lo que todos tenemos que poner esfuerzo y salir de estos sesgos que a veces tenemos, ¿no? Este sesgo de confirmación, es decir, yo confirmo lo que ya pienso, o en este sesgo de proyección, es decir, lo que pasa a mi alrededor es lo que pasa a toda la gente, sí, claro, ¿no? Para ver un poco más allá y saber que esto nos va a favorecer a todas y a todos. Mil gracias, Inés, ha sido un gusto tenerte en el programa. Raiza, para cerrar, por favor. Sí, yo me quedo también con que todas y todos tenemos derecho a cuidar, a ser cuidados y al autocuidado. Creo que es importante hablar del tema, sobre todo porque es una sociedad que necesita del sistema. Y solamente me quedaría con que todas tenemos que aportar en esto, reconocer que el trabajo de cuidados es un trabajo, es un derecho y una necesidad. Clarísimo. Inés Martens y Raiza Díaz han estado con nosotros en esta edición de Amigos con Derechos. Quiero agradecerles muchísimo a ambas. Creo que es una conversación suculenta y profunda, además de los temas que hemos abordado. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes por ser parte del podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos encontramos en un nuevo episodio del programa.